Hoy tenemos un tema en el cual me han estado preguntando mucho durante esta serie que hemos estado llevando. Hay muchas, no dudas, sino cosas que Dios ha hablado a sus corazones. El domingo me aborda una familia, una mujer me aborda, me dice: pastor, le doy gracias por lo que ha estado hablando. Ya hemos estado platicando ahora sí con mi esposo a la pura verdad. No hemos estado queriendo ocultar cosas, y nos hemos dado cuenta que durante este tiempo que llevábamos de matrimonio pensábamos que todo iba bien. Lo que pasa es que no habíamos abierto nuestro corazón y nos dimos cuenta que hay muchas cosas que estamos guardando. Y qué bueno que llegó a tiempo esta serie, La Familia. Pero yo me he estado dando cuenta que son pasajes bíblicos, principios bíblicos que están ahí en la Biblia, que lo tienes en tu Biblia, que lo tienes en el app de tu teléfono si es que tienes la Biblia electrónica, y están ahí disponibles para ti y para mí. Y esto me lleva a hablarte lo que Dios ha puesto en mi corazón este miércoles, los que estamos aquí presentes y los que están en las redes sociales. El tema de hoy se llama el poder de meditar. ¿En dónde? En la palabra de Dios. El poder de meditar en la palabra de Dios. Y me he estado dando cuenta que hay un gran poder que se libera en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, por la palabra del Señor. O sea que cada vez que tú y yo prestamos nuestros oídos para escuchar, y no solamente escuchar, meditar la palabra de Dios, que son cosas muy diferentes, nos damos cuenta que funcionan verdaderamente en nuestra vida. He tenido la oportunidad de estar estudiando un poquito de hebreo a profundidad, de lo que fue escrito en la Biblia y en arameo, y me doy cuenta que la palabra de Dios hay cosas muy sustanciosas en las cuales nos perdemos verdaderamente. Y hay palabras que están traducidas, no que haya perdido el enfoque, pero cuando tú veas al original te das cuenta que es wow. Por eso el Señor Jesús, cada vez que Él utilizaba la palabra, poder salía de Él, porque la palabra tiene poder. Repite conmigo: la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. De hecho, la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, y eso nos debe de llamar la atención. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia por lo menos algunos capítulos que se les haya atravesado por ahí? Levanten su mano. Okay. ¿Y cuántos de ustedes, cuando leen un capítulo de cualquier libro de la Biblia, a las pocas horas se les olvida de qué se habló, qué es lo que leí, y no sé nada, simplemente sé que leí? Bueno, está bien que leas la Biblia, pero la Biblia no es un cuento de Calimán. Para aquellos que somos tenemos el cuarto piso, no es un cuento de Condorito, no es un cuento de Cantinflas, no es un cuento hoy del Rey León, no. Es un libro que trae vida, que tiene vida. Ahora, ¿por qué no se me queda, pastor? ¿Por qué cada vez que vengo a la iglesia traigo mi cuaderno, anoto y no se me queda nada? Y parece que simplemente no sé qué pasa. Bueno, es que una cosa es leer, una cosa es escuchar y otra cosa es meditar. Meditar es algo que no se nos facilita a nosotros. A ningún ser humano se nos facilita. Se nos hace muy fácil escuchar, eso sí, pero meditar es algo que Dios le dijo a Josué. Josué capítulo 1 verso 8, no va a aparecer en pantalla, te lo voy a parafrasear. Dios le dice a Josué que este libro de la ley, dice, meditarás de día y de noche, y una vez que tú medites en él de día y de noche, te irá bien, y todas las cosas que hagas prosperarán. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando leemos eso, suena muy bonito, suena muy padre, pero ¿qué significa la palabra meditar? Es algo que vamos hoy a desmenuzar un poquito, y nos daremos cuenta que va más allá de escuchar, que va más allá de leer. Ahora escucha esto: Salmos 104 verso 34. Mira lo que dice Salmos 104 verso 34: dulce será mi meditación en él,
Dulce será mi meditación en él. ¿En quién? En la palabra. El rey David estaba diciendo: cada vez que yo leo tu palabra, es como que algo dulce y me agrada, me satisface, me llena, me siento pleno, no me siento vacío cuando yo medito en tu palabra. Yo me regocijaré en Jehová, en Yahvé, en el Dios Todopoderoso, en el Creador, en el Altísimo. Como tú quieras saber que es Dios, dice que yo me regocijaré. Significa que se alegra más allá de la cuenta cuando medita en la palabra del Señor. De hecho, la Biblia dice que el rey David decía que la palabra de Dios es como miel, como una dulzura que cae en el paladar y lo disfruta al máximo. Pero si tú y yo nos damos cuenta, esta palabra a veces no es tan agradable para nosotros. No solamente porque no nos gusta leerla, porque no tiene monitos, porque a veces no la entendemos. A veces tenemos sueño y leemos la Biblia para dormir. ¿A alguien le ha pasado? Si tienes insomnio, no puedes dormir, lee la palabra y en los 5 minutos te duermes. De verdad, funciona. Los borreguitos no funcionan, pero leer la Biblia funciona para que te duermas. Pero realmente el rey David estaba diciendo: meditar es algo que me agrada, meditar es algo que me satisface. Y cada vez que tú y yo podamos entender eso, verdaderamente sabremos que funciona para los hijos de Dios. Mira lo que dice Salmo 119:97. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Alguien puede decir eso? Oh, cuánto amo yo tu palabra. Alguien se puede regocijar cuando dice: ah, pastor, yo también la amo. O no, ¿sabe qué, pastor? No, no la amo. No es muy agradable para mí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi ¿qué? ¿Mi qué? Vamos, iglesia, ¿mi qué? Mi meditación. Todo el día es mi meditación. A ver, pastor, usted está diciendo, el versículo que leímos anteriormente y me está diciendo que va a ocupar todo mi día. Usted está diciendo que no puedo ir a trabajar. Usted está diciendo que no puedo ir a la escuela. Usted está diciendo que no puedo ver una serie de María la del Barrio o la de la Rosa de Guadalupe, cualquier serie que tú veas. O sea, todo el día. Pero es que la palabra meditar, como te digo, va más allá de lo que tú y yo pensamos, va más allá de lo que tú y yo creemos. Y lo que el rey David está diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Sea honesto contigo mismo, no levantes la mano. Pero ¿cuántos de nosotros amamos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos encanta hojear este libro? ¿Cuántos de nosotros nos despertamos y hay algo que nos llama para poder por lo menos hojearlo donde el Espíritu Santo te lleve? Y eso debería ser nuestro anhelo. Eso debería ser nuestra vida cotidiana. No es fácil. Si tú me preguntas a mí, realmente no. A veces yo me levanto, me ducho y a veces estoy preparando mi café y a veces hasta se me olvida abrir esto. Y cuando ya estoy a punto de salir de casa, a ver, antes de que salgas de casa necesitas hacer esto. No porque me guste, pero sé que trae bendición esto en mi vida. Y el rey David lo sabía. Ahora escucha esto: la palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos da visión, la palabra de Dios nos da entendimiento, la palabra de Dios nos protege del pecado, la palabra de Dios nos libra de los malos caminos. Es una lámpara, repite conmigo, es una lámpara. ¿Alguien se le ha ido la luz de su casa? Qué chocante es cuando se te vaya la luz y ni un cerillo tienes, ni un fósforo. Que tu teléfono se haya descargado y no tienes el app para prender el foco. Pero cuando tienes una lámpara es un alivio, porque hasta las cucarachas se van cuando ven la luz. O sea, es una lámpara. Esto verdaderamente te va a ayudar a caminar, nos va a ayudar a caminar por donde Dios quiere que caminemos y no donde nosotros queremos. Por eso la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies. Ahora vamos a leer, mira lo que dice Salmo 119, verso 8 en adelante. Perdón, Salmo 119, verso 98 al 105. Mira lo que dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con quién? ¿Con qué? Con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos. El salmista está diciendo: cada vez que yo leo tu palabra me vuelvo más sabio. ¿Alguien quiere ser sabio?
Yo quiero ser sabio verdaderamente. Yo quiero saber más. Yo quiero aprender más, no para presunción, sino para no equivocarme, para no cometer burradas, para no toparme con pared, para ver una alcantarilla y no ir directo a la alcantarilla, sino evadir la alcantarilla. Para eso es la palabra. La palabra te vuelve sabio. Y si nosotros queremos ser sabios, necesitamos leer su palabra. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En pocas palabras, el rey David está diciendo: yo sé que los viejos tienen experiencia, yo sé que los que ya pintan canas tienen experiencia, y ellos nos dicen, nos aconsejan por buenos caminos. Pero cuando yo estudio tu palabra y medito en tu palabra, me vuelvo más sabio que ellos. Por eso el apóstol Pablo decía esto: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo en palabra, conducta, en todas las cosas. Porque él estaba diciendo a un joven llamado Timoteo, porque Timoteo se sabía la palabra, y la palabra él la meditaba de día y de noche. Joven adulto, si a ti te choca que te den un consejo de otro ser humano, te dé un consejo, porque a veces no nos gusta escuchar los consejos, aquí tienes. No tienes que a veces que venir con un líder, simplemente hojear la palabra, y la palabra te va a decir: aquí está lo que andaba buscando, aquí está lo que yo necesitaba. Por eso el rey David está diciendo eso: me he vuelto más sabio que los viejos, me he vuelto más sabio que los que pintan canas. Ellos tienen experiencia, pero yo tengo sabiduría. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Verso 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De todos tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera ¿qué? A mi camino. ¿Te das cuenta? No necesitamos que alguien nos esté dando con un chicote. Tú y yo mismos sabemos que la palabra nos va a librar de todas cosas. La palabra es lo que nos va a enseñar. La palabra es que nos va a corregir. La palabra es que nos va a decir cuándo sí y cuándo no. La palabra va a decir: hey, ya es hora, hey, detente. La palabra es una lámpara. Ahora, pastor, usted me está diciendo que vamos a hablar acerca del poder de la meditación de la palabra de Dios, pero ahorita solamente me está dando versículos. Quiero saber qué es eso. Bueno, pues vamos a entrar en tema. ¿A qué nos referimos al hablar de meditar en la palabra de Dios? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando vamos a meditar en la palabra de Dios? Miren lo que aparece en pantalla. La meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y a observar cómo Dios obra en nosotros. En pocas palabras, la meditación no solamente es escuchar cada miércoles, cada reunión, cada grupo en línea, cada domingo. No solamente es venir a ocupar, sino dejar que esa palabra penetre en nuestra mente, baje a nuestro corazón. Y la palabra meditar simplemente y sencillamente es aplicar lo aprendido, aplicar lo escuchado. Meditar no solamente es quedarte sentado ahí como que decir: lo estoy poniendo atención, pero estoy pensando en que en unas horas juega México y necesito que el pastor termine a las 8:30 para llegar a la casa y ver el partido de México. No, meditar es cuando estoy en el asunto y a punto de cometer el error. Me vienen esos 5 segundos que el Espíritu Santo me dice: hey, detente. Y yo tengo que meditar, tengo que escudriñar mi corazón
si esa palabra va a hacer efecto en mi vida o la voy a desechar. Eso significa meditar. Que todos hemos tenido ese momento de meditación, que todos hemos llegado a ese momento donde decimos: ¿lo hago o no lo hago? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Me callo o abro la boca? ¿Les ha pasado? Eso es meditar. Saber que lo que vas a punto de ser es algo que necesitas recordar, que si verdaderamente está en los planes de Dios o está en tus emociones. Y todos hemos tenido ese momento. Los personajes de la Biblia han tenido ese momento, y ellos han experimentado el poder de la meditación de la palabra cuando lo han puesto en práctica y no han tomado decisiones anticipadas. Y hemos visto la historia de varios personajes de la Biblia que se sabían los mandamientos, que sabían lo que Dios les había prometido, pero no meditaron correctamente e hicieron lo que ellos se les pegó la gana. Y tenemos ejemplos para tirar para arriba, muchos. De hecho, toda la Biblia nos da ejemplos para que nosotros nos miremos en un espejo y veamos que ellos también tuvieron las necesidades que nosotros tenemos, también tuvieron las emociones que nosotros tenemos, pero ellos tuvieron la oportunidad de meditar. Un claro ejemplo, muchos se saben la historia de José. Cuando José estaba enfrente de la mujer de Potifar, él meditó, y lo primero que hizo es salir corriendo para no cometer. Primeramente, si tú te das cuenta, dice: yo no quería ofender a mi Dios. Eso es meditar. Pensar en que vas a dañar primeramente el corazón de Dios, vas a entristecer el corazón de Dios. Eso es la palabra meditar. Al meditar en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo aplica sus enseñanzas en nuestra vida de acuerdo con nuestras necesidades momentáneas. La palabra de Dios no se va a aplicar como se aplica en mi vida, como se aplica en Patty, como se aplica en Héctor, como se aplica en los que estemos aquí, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes. Tal vez tú tienes una necesidad económica y yo tengo una necesidad emocional, y la palabra que estamos escuchando no se va a aplicar de la misma manera. Pero el Espíritu Santo va a hacer que esa misma palabra cobre vida en nuestras vidas y cause un poder extraordinario en nuestras vidas con esa misma palabra. No sé si me estoy explicando. Por eso es el poder de la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios. Porque si hoy yo necesité la palabra para algo, mañana esa misma palabra va a cobrar vida en mi vida para otra situación. La misma palabra, el mismo versículo. Escucha esto. El problema de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ellos son guiadas por sus emociones, ellos son guiadas por sus experiencias, ellos son guiados por sus juicios, ellos son guiados por su lógica humana. Pero nosotros, los que conocemos a Cristo Jesús, nosotros nos guiamos por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada decisión que tú tomes, y a veces es hasta chocante: ay, pastor, pero ¿por qué tiene que siempre decir la palabra? Porque la palabra ahí te va a hacer que camines derecho, que camines derechito. Es más, no necesitas que alguien te esté arreando: dale para allá, dale para acá. Tú vas y estudias y meditas la palabra de Dios, te darás cuenta que vas a caminar derecho, sin necesidad de escuchar la voz del pastor decir: oye, por ahí no, ay, qué chocante es escuchar al pastor. Si meditáramos en la palabra de Dios, porque es una lámpara, es algo que nos dirige hacia lo correcto. Salmos 86 verso 11, mira lo que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo ¿qué? En tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si tú y yo meditamos en la palabra de Dios, te darás cuenta que cada vez que estemos a punto de cometer un error, lo primero que viene es temor a nuestra vida de no ofender a nuestro Dios. No un temor de que te va a castigar, un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor de que lo amas. Y muchas de las veces, cuando nosotros hemos ocupado nuestros ojos, hemos ocupado nuestra lengua, hemos ocupado nuestros pies, hemos ocupado nuestras manos para dañar a una persona, fue porque no meditamos en la palabra de Dios y terminamos haciendo lo que nuestras emociones nos dictaron. Y nos volvemos peor
que uno que no conoce el Evangelio. Porque el que no conoce el Evangelio, por lo menos él no sabe lo que está haciendo. Y se va a escuchar mal lo que voy a decir. El que no conoce principios bíblicos es como un animalito que allí nada más anda pastando para allá y para acá. Pero los que conocemos la palabra sabemos en dónde verdaderamente debemos pastar, ¿cierto o no? Y a veces parecemos chivas locas, andando para allá, brincando para acá y luego para allá, y estás a punto de caer en el de caer del precipicio, y tú estás como chiva loca ahí. ¿Han visto las chivas salvajes? Se suben en los precipicios y nada más están con sus pezuñas ahí pescados. Y uno ahí mordiéndose las uñas. Ay, Señor, por favor, libra a esa chiva. Pero ellos están así. Y a veces nosotros estamos así también, por no meditar en la palabra de Dios. Repite conmigo: meditar es bueno. Meditar es bueno. Ahora, no vas a estar como ahí, como yoga, así. ¿Qué está haciendo Alex? Estoy meditando en la palabra. No. No es así. Meditar no es quedarte así. Meditar es escuchar y poner en práctica en el momento preciso que se nos presente, que es todos los días. Todos los días se nos presentan oportunidades para hacer el bien o para hacer el mal. Todos los días se nos presentan situaciones complicadas donde nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. Estaba hablando con una persona, y esta persona la semana pasada me estaba diciendo: pastor, estoy en una situación económica muy complicada. Y solito él dijo: yo sabía que no debí ir al banco y sacar, pero saqué, y ahora estoy emproblemado en las finanzas. Si te das cuenta, ellos mismos se dan las respuestas. Dice: yo sabía que no debía ir, pero fui, y ahora estoy pagando las consecuencias. Tuviste un momento de meditar, de decir: si yo sé que no es correcto, ¿para qué me meto? ¿Y alguien ha ido al cajero? No sé si cuando vas al cajero, yo voy al cajero de Banamex, y cuando estás en Banamex te dice: señor Hernández, tiene un préstamo autorizado, simplemente píquele este botón y se hace el préstamo. Y estás tentado porque dice: arriba de 100,000. Dijo: arriba de 100,000. Y estás a punto de picarle, y siempre le pongo ignorar. No, ahorita no. Porque cuando tú estás en ese momento, es decir, te están deslumbrando y le picas el botón, automáticamente ya no debes 100,000, debes 100,000 y un porcentaje. ¿Cierto o no? Es un momento de meditar. Te estoy dando ejemplos tan sencillos para que nosotros podamos entender que es importante meditar en la palabra de Dios. Pastor, si eso ya lo sé, yo sé que ya lo sabes, pero te veo a veces triste, cabizbajo, porque supiste meditar pero no aplicar. Tuviste un momento de lucidez que te vino la palabra, pero no lo meditaste, no lo practicaste. Por eso te lo estoy recordando, porque el Señor Jesús nos lo recuerda todos los días. De hecho, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es una de las funciones, es recordarnos todo lo que dijo Jesús y todo lo que nosotros debemos hacer. Por eso debemos tener amistad con el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consiste la meditación bíblica? Si me ayudas ahí en pantalla, ¿en qué consiste la meditación bíblica? Porque no vamos a meditar en yoga, no vamos a meditar en cuántos kilos quiero bajar simplemente sentado de cruce de piernas. No, vamos en qué consiste la meditación de la palabra de Dios. Número 1, en enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás, ¿a dónde? A un lado. O sea que si viniste hoy a la reunión y estás en las redes sociales, por lo menos deja los frijoles a un lado, por lo menos deja que si no echaste gas en el carro a un lado, por lo menos deja que México va a jugar en una media hora, todavía no te preocupes quién va a estar en la alineación, que no te preocupe eso. Ocupa enfocarte en Dios esta media hora, enfocarte en lo que la Biblia está diciendo para tu vida. Enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. ¿Cuántos de ustedes tienen pendientes? Levante su mano que tienen pendientes que resolver. Bueno, por lo menos ahorita no los resuelvas. Ay, ¿habré cerrado o no habré cerrado? Ay, híjole,
tengo que hacer esto. Y lo ocupas ahorita, te distraes con algo y entonces pierdes de lo que Dios quiere decirte. A mí me ha pasado, he estado en congresos, he estado en reuniones, he estado en predicaciones. Y a veces es cuando más se me vienen ideas, ¿cierto? ¿No te ha pasado? Es cuando más te escribe alguien. Es cuando más dices, ahorita le escribo. No, ¿por qué no esperas al final de la reunión? Es lo mismo, no va a pasar nada. Y a veces nos distraemos. ¿En qué consiste la meditación? En enfocarnos en Dios. Repite conmigo, si estoy ahorita aquí, me tengo que enfocar en Dios. ¿Ok? Si estás en la oración, enfócate en la oración. Eso es meditar. No te distraigas. Dile que está a tu lado, no te distraigas. Ahora dile que está a tu lado, no me distraigas. Y si hay un pensamiento, pínchalo con un globo, como si fuera un globo, y que se vaya ese pensamiento. ¿Ok? Enfocarnos en Dios. La meditación requiere tiempo a solas con Dios, en su palabra, en oración, sin distracciones. Por eso cada vez que vengas a la iglesia, estoy tentado nuevamente a sacar los anuncios del celular. ¿Alguien se acuerda de los anuncios del celular que los hacía su servidor? Estoy tentado nuevamente en hacerlos para que nadie se distraiga porque a veces el celular, que es una gran herramienta, a veces viene siendo una distracción para nosotros hoy en día. No te distraigas, no vas a perder nada. Todo está bajo control. ¿Cuántos saben eso? Dios no va a permitir algo que suceda porque estás en la casa de Dios, y si lo permite, Él ya tiene una solución. Él se va a glorificar. Ok, número 2, en escuchar más que hablar. ¿En qué consiste la meditación? En escuchar más que hablar. Y a nosotros nos encanta hablar. En lo personal, a mí me encanta hablar mucho. De hecho, mi esposa me regaña cada rato cuando estamos en la comida, porque a veces me preguntan algo y empiezo como perico y nada más le estoy dando vueltas al plato ahí. Y yo sé cuando ella me codea, me dice, la comida, todo ya ha terminado, yo apenas voy a empezar. Porque a mí me gusta hablar. Lo mismo a veces sucede con Dios. Nosotros estamos ore y ore y ore y nunca nos detenemos a escuchar lo que Él quiere para nosotros. Algo que me enseñaba el pastor Javier siempre decía, a ver, ¿qué Dios te habló esta mañana? Y yo decía, no oraste. Le digo, sí oré. No, orar es platicar con Él y luego escuchar lo que te dice Él. Nosotros simplemente a veces traemos nuestras peticiones como si fuera buzón de quejas para poder que Él resuelva nuestras quejas. No, espérate un momento, deja que Él te hable. Levántate más temprano si es que tienes que entrar a tiempo. Levántate media hora más para poder platicar y escuchar su voz. Te va a salvar el día, te va a traer la respuesta durante el día. Dejemos de estar simplemente en nuestra caja de peticiones y traer nuestra queja. No, Él quiere darte la solución. Y muchas de las veces no hemos aprendido a escuchar. Y sobre todo, aquellos que estamos casados saben que escuchar es bueno. ¿Cuántos saben que escuchar es bueno? ¿Cuántos les ha traído problemas por no escuchar? Estamos ahí y no escuchamos. Necesitamos aprender a escuchar, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Mientras tratamos de comprender su palabra en silencio, el Señor nos muestra verdades que debemos considerar. A mí me encanta meditar en la palabra. Yo antes siempre, yo tengo ese espíritu de que siempre quiero terminar. Si yo empiezo algo, lo quiero terminar rápido y lo quiero hacer correctamente. Pero he aprendido que la palabra a veces no necesitas leerla rápido. A veces solamente necesitas leer un versículo y estar meditando en ese versículo. A veces las mejores predicaciones que han surgido es cuando nada más leo un versículo, porque del versículo ese se desprende todo. Repite conmigo, escuchar. Nuevamente, escuchar. El profeta Samuel, cuando estaba pequeño, él sabía de Dios, porque fue enseñado por el profeta Elí, por el sacerdote Elí, perdón. Pero Elí no le enseñó a escuchar. Él se sabía el Pentateuco, él se sabía la Torá, él se sabía algunas profecías, pero nunca había escuchado la voz de Dios. ¿Alguien ha leído esa historia? Por eso cuando Dios le habló por primera vez, pensaba que era el sacerdote Elí. Le habló por segunda vez y pensaba que era el sacerdote Elí. Le habló por tercera vez y pensaba que era el sacerdote Elí.
Hasta cuando el sacerdote Elí agarró la onda, le dijo: ¿sabes qué? Cuando nuevamente escuches tu voz, dile: habla, que tu siervo oye. ¿Te das cuenta el potencial de escuchar? Dios nos está hablando todos los días. Dios ya te tiene la palabra, lo que tú andas buscando, y nosotros no escuchamos por andar tan deprisa, salir corriendo, porque pensamos que nuestras cosas son más importantes que escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es más importante que nuestras cosas, porque de ahí se desprende todo. De ahí sale la respuesta y la tranquilidad para nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es en qué consiste la meditación? Número 3, en la actividad más importante en la vida. Es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Meditar la palabra de Dios es la actividad más importante para un seguidor de Cristo. Si tú eres seguidor de Cristo, necesitas aprender a meditar en la palabra de Dios. Y Cristo Jesús nos lo modeló muchas veces. La Biblia dice, hay una historia que Jesús dice que salió a predicar muy de mañana, pero antes de predicar tuvo que hablar con su Padre porque su agenda estaba llena. Llegó en una barca a predicar ahí, en el desierto a predicar ahí, y de repente le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y ya saben la historia ustedes. Jesús ora cuando le traen el sándwich con unos pescados, ora, lo multiplica, y la Biblia dice que le dijo a sus discípulos: vayamos del otro lado. Pero Jesús no se fue con ellos. Si tú lees la Biblia en Marcos, dice que ese día, antes de irse con sus discípulos, ellos los mandó por delante. Él se fue al monte a orar a solas, a escuchar a su Padre para la próxima agenda que él tenía que cubrir. ¿Cuántas veces nosotros queremos cubrir toda nuestra agenda sin antes preguntarle al Padre? Es que tengo esta reunión. Ya hablaste con él. Es que ya hablé en la mañana. No, ahorita. Porque en la mañana te sirvió para uno, para la otra actividad te va a servir esto. Por eso Jesús nos lo enseña. Mira lo que dice Marcos capítulo 1 verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún ¿qué? ¿A quién le encanta levantarse a las 4 de la mañana? No. Siendo muy oscuro, salió fuera a un lugar desierto, y ahí ¿qué? Oraba. Meditar en la palabra de Dios es apartar un tiempo que un discípulo de Cristo sabe que eso es importante. Si tú eres seguidor de Cristo, sabes que pasar a solas con Dios, eso es lo más importante que toda la agenda de tu día. Pero pastor, usted no sabe que de ahí sacó la chuleta. Dios sabe que de ahí sacas la chuleta. Pero pastor no sabe. No, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Así que meditar en la palabra es lo más importante. Si Jesús lo hacía, si Jesús se levantaba muy de mañana, aún estando oscuro, y se apartaba para leer, ¿cuánto más nosotros? Ay pastor, pero es que usted no sabe que cuánto amo mi sueño. ¿Tú crees que Jesús no también amaba su sueño? Ay pastor, pero yo a veces me tengo que llegar bien tarde a la casa. ¿Tú crees que Jesús tampoco no llegaba tarde en la casa? Si tú lees los evangelios, muchos de los milagros los hacía hasta bien noche. Y si tú lees los evangelios, te darás cuenta que dice a tales horas de la noche. Y dices, ¿qué? Porque Jesús también se cansaba, pero Él le daba prioridad en meditar la palabra del Señor. Ahora, pastor, y todo eso, ¿en qué me va a ayudar a mí? Porque yo quiero resultados, ¿cierto? ¿Cuántos quieren resultados rápidos? Levanta tu mano de que encantan los resultados rápidos. A mí me encantan los resultados rápidos. De hecho, te quiero dar un ejemplo. Cuando mi esposa me invitó a hacer ejercicio, yo antes había pagado inscripciones y nada más iba 2 días y ya después ya no pagaba, ya pagaba inscripciones, iba 2 días y después ya no. Pero cuando mi esposa me invitó al CrossFit, yo me dije a mí mismo, no, tengo que ser constante. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van al gimnasio inmediatamente quieren resultados. La primera semana, de hecho hasta mi esposa se rió,
Me quité la playera y me vi ante el espejo y dice, no tienes nada, no te ha crecido nada, sigues con la misma panza. Y dije, no, pues esto no funciona. Cuando fui al mes, dije, no, ahora sí, algo de haber. Nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. Fuimos al nutriólogo para ver qué estaba pasando, para ver si me podía dar algo para que me inflara por lo menos. Nada. Ya casi llevamos el año. Y me está mirando para ver qué digo, ¿verdad? Para ver si todo lo digo bien centrado. Un día de estos me puse mi ropa de deportes en la noche para prepararlo para el siguiente día. Y hay una playera que no me pongo hace mucho, una de tirantes, que lo compré hace mucho, ya como 10 años, porque el pastor me dijo, cómpratelo, mira, se te mira bien padre. Me la puse, me miré al espejo, levanté mis manos y dije, levanté mi playera y dije, mi amor, ya puedes lavar aquí, ya se me marca. Digo, pero no fue rápido. No fue rápido. Todos queremos rápido los beneficios, pero a nadie le gusta meditar en la palabra de Dios. Todos queremos los resultados ya. Hoy leí la palabra y quiero que mañana funcione. No funciona. No es un microondas. Meditar en la palabra de Dios cuesta. Meditar en la palabra de Dios es un proceso que al principio es aburrido, al principio es pérdida de tiempo para ti, pero no para Dios. Al principio, levantarme temprano, ¿cómo? Es que hay cosas más importantes: mi trabajo, mi empresa, llevar a los niños a la escuela. Dios lo sabe. Pero cuando ves los resultados, te das cuenta que valió la pena hacer ese proceso. Hoy que yo puedo verme en el espejo, y a veces mi esposa me dice, ya no presuma. Le digo, no estoy presumiendo, mi amor, simplemente para mí. Yo soy para mí nada más. Y no me rayo, le digo, son de verdad, mi amor. Existen ahí, no sabía que estaban ahí. Pero meditar cuesta. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados de meditar? Número 1, calma nuestro espíritu. Meditar en la palabra de Dios, número 1, calma nuestro espíritu. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses, cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú te concentras en Dios, cuando tú practicas, lo primero que te va a traer Dios es paz en la mente y en el corazón. No te va a resolver el problema, porque si te resuelve el problema, vas a seguir siendo como pollo sin cabeza, ahí corriendo para todos lados. Pero cuando meditas en su palabra, lo primero que te trae es paz en la mente y en el corazón. Calma nuestro espíritu, te dice, tranquilo, no corras, tranquilo, detente. Yo ya sé qué es lo que tienes, pero solamente créeme y practica y medita en lo que yo te voy a decir ahorita. Y creo que todo ser humano lo primero que necesita es calmar nuestro espíritu, sentir y confiar de que verdaderamente Él tiene todas las cosas bajo control. Y te das cuenta que Él tiene todas las cosas bajo control. ¿Cuál es el beneficio número 1? Calma mi espíritu. Número 2, ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Y necesitamos aprender a pensar como piensa Dios. El siguiente beneficio es ilumina nuestra mente para que pensemos como Dios piensa. Dios no te dice que salgas corriendo. Dios no te dice que tome la decisión apresurada. Todo es con calma, paciencia. Hasta su ira es con paciencia. Él no actúa locamente. Dice que es grande en misericordia, lento ¿para qué? Para la ira. Te das cuenta que Él no actúa de acuerdo a nuestras emociones. Él te ilumina y te dice, el beneficio de meditar en la palabra de Dios es que yo te voy a decir que tú pienses como yo, pero no vas a actuar como tú quieres que actúe, vas a actuar como yo actúo. Tranquilo, todo está bajo control. Repite conmigo, todo está bajo control. Nuevamente, todo está bajo control. Eso solo es posible cuando comprendemos su palabra y sus planes
y cómo Dios los revela a través de la Biblia. Al hacerlo sentimos paz y confiamos en nuestro Padre Celestial. Una cosa es que nosotros levantemos la mano aquí y digamos: yo confío en Dios, sí. Pero la confianza se demuestra cuando todo está turbio, cuando todo viene en contra de nosotros, cuando parece que están nuestras emociones al máximo. Es ahí cuando verdaderamente podemos decirle: confiamos en ti. ¿Y por qué podemos decir que confiamos y actuamos en esa confianza? Porque meditamos en la palabra del Señor. Meditamos en su palabra. ¿Cuál es otro beneficio de meditar? ¿Cuál es el otro resultado? Aumenta nuestra energía. Aumenta mi energía. Dice la Biblia que meditar en su palabra me hace que recobre las fuerzas como el búfalo. Hace que me vivifique dentro de mí. Yo también he estado agüitado, he estado acongojado, he estado casi arrastrando la toalla, he estado decepcionado también. He estado frustrado, enojado, molesto. Pero cuando leo su palabra, hay algo que sucede en mi interior y me hace: cálmate, no eres la última Coca-Cola. Necesitas tú, si sabes que yo tengo todo bajo control, mía es la venganza, yo pagaré. Y entonces eso me vivifica a mantenerme firme en Dios. Nos da energía. Nada que Red Bull y nada de esas cosas que toman los muchachos, que te da alas y que te da, no, te estás dañando los riñones. Esto te da energía. Esto te revitaliza. Por eso dice la Biblia que los jóvenes se cansan, ¿cierto? Pero ¿qué dice más la palabra? Que nos hace volar como las águilas. Esto nos da energía. ¿Sabes cuál es el proceso de una águila? Hace poco estaba viendo un documental. Tardaron años en grabar ese documental, pero hecho en media hora ese documental era un mundo. El águila llega a vivir hasta 85 años, ¿sabías eso? Pero no llega a vivir hasta 85 años si sigue con la misma energía. Porque llega un proceso donde se vuelve viejo. Con muchos de nosotros, aunque tengamos 20, 18, a veces nos sentimos como viejos, ¿cierto? Ya no queremos nada con la vida. No. Y a veces llegan los muchachos: no, pastor, esta vida está muy mal. No, tú tienes la mitad de lo que yo he vivido. Ya te andas rindiendo. Para que el águila recobre fuerzas, ¿por qué la Biblia lo ejemplifica como un águila? Porque cuando el águila ya está envejeciendo, ella misma sufre un proceso de transformación. Ella sabe, ella está aquí en su chip, está en su corazón y está en su mente, está en su ADN que nuestro Señor lo inyectó. Por eso es el único animal en el cual la Biblia dice que volarás como las águilas. Alto, alto, solitarias, pero allá arriba, viendo todo el panorama, viendo que todo se destruye y tú estás confiado como las águilas arriba. Cuando llega el proceso de envejecimiento del águila, ella busca el lugar más alto del cerro, donde hace frío, donde no hay nada que lo pueda cubrir del viento. En una pequeña cueva que encuentra en lo más alto de la montaña, ahí se esconde. Ya no puede comer, ya no puede cazar porque sus garras están viejas, su pico está viejo, sus plumas, ya no puede volar porque sus plumas ya están viejas. Y lo primero que hace es golpearse contra la roca. Su pico le empieza primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, a veces hasta 25 días golpeando su propio pico, sacándose sangre para que se caiga su pico. Después de 25 días, tarda otros un mes o a veces hasta 2 meses para que su pico vuelva a nacer. Y en ese tiempo no come nada, no toma nada. O sea que está en ayuno y oración. Pero cuando sale su pico, no se avienta locamente a decir: ya salió mi pico. No. ¿Sabes cuál es el siguiente proceso? Se empieza con su propio pico a arrancar las garras viejas. Se las quita, se lastima, se las quita las garras que tiene. Se queda otra vez otro mes en el proceso de que sale. Escucha, mira cuántos meses lleva sin comer y sin tomar agua. Cuando le salen las garras,
con las mismas garras y con su pico se empieza a quitar las plumas viejas y se queda pelón, con el viento, con el frío del viento, escondido en un rincón de una montaña. Pero cuando le salen las alas, tiene un pico nuevo, tiene garras nuevas, y luego se extiende sus alas y solamente siente el viento, siente que ya está listo, empieza a revolotear, y de repente se avienta sola. Un águila no empieza a aletear, se avienta solo de la montaña y siente el viento, la brisa, y de repente empieza a volar. Y cuando mira su primer presa, lo primero que hace es cazar la presa más grande y llevárselo hasta la cima de la montaña, y nuevamente empieza a alimentarse. Yo no sé si Dios te está hablando. Meditar en la palabra de Dios hace que te rejuvenezcas y hace que te agarres energía para todo el día. ¿Sabes por qué andas decepcionado a veces hasta de Dios y hasta de ti mismo? Porque teniendo una palabra poderosa, dejas a un lado la palabra. Repite conmigo: meditar en la palabra aumenta mi energía. ¿Qué más? Purifica nuestro corazón. Cada vez que tú meditas en la palabra, purifica tu corazón. Cada vez te hace más limpio, cada vez te hace más apartado del mal. Meditar en la palabra te hace apartarte del mal. Eso es purificar, te aparta del mal y tú te apartas del mal. Aunque otros lo hagan, tú no lo haces. Aunque tus emociones quieren hacerlo, pero sabes que eso no está correcto y te apartas del mal. Ha llegado un momento de lucidez en ti que tú sabes que eso no es correcto, y es para que purifiques tu alma, purifiques tu ser, y tú tomas la decisión de embarrarte o no. Pero si tú meditas en la palabra de Dios, es lo más probable es que te alejes. Meditar en la palabra de Dios purifica tu alma. El Espíritu Santo siempre está diciéndote ahí: no, eso no te conviene. Pero es lo que me gusta, pero no te conviene ahorita. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tiempo de cosechar, tiempo de sembrar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Purifica nuestra alma. Siguiente, amplía nuestra percepción de Dios. Meditar en la palabra de Dios te abre el panorama. No solamente conocer a Dios como mi Salvador, como mi proveedor. Dios es mucho más que proveedor y Salvador. Es mucho más. Tiene una multiforme manera de actuar. En el hebreo, Dios no existe. Escucha esto. En el hebreo, Dios no existe la palabra de que Dios es en el pasado, en el presente y en el futuro. No existe eso. Lo tradujeron así para que nosotros lo pudiéramos entender. Pero en el hebreo siempre es Dios. Repite conmigo: siempre es Dios. En el hebreo original, la palabra de que en el pasado Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, eso lo dice. Pero no dice que es Dios del pasado, del presente y del futuro. Dios es siempre Dios. Por eso amplía nuestra percepción, y cuando tú sabes que Dios siempre es Dios, o sea que si actuó en el pasado, de la misma manera lo puede hacer hoy con nosotros. Amplía tu percepción, amplía tu conocimiento. Ya sabes que no estás jugando con un Dios, es un Dios real, un Dios verdadero. Siguiente, aumenta nuestro amor por Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, amas más a Dios. Sucede en lo natural. Cuando tú te juntas con una persona del sexo opuesto que te atrae, si pasas mucho tiempo con esa persona, terminas enamorándote de esa persona, ¿cierto o no? Terminas enredado emocionalmente. Pues cuando meditas en la palabra de Dios, te enamoras más de Dios. Conoces a profundidad a Dios. Sabes de que Dios es tu máximo tesoro. Es lo máximo. No necesitas andar buscando otros dioses. Felipe le dijo: muéstranos al Padre, dijo a Jesús, y nos basta. Y Jesús le dijo: a ver, todo este tiempo has andado conmigo y no me conoces a mí. Si tú me conocieras a mí, conoces al Padre. Y nos pasa lo mismo nosotros. Venimos a la iglesia, no conocemos a Jesús, no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque venimos, pero no meditamos en la palabra de Dios. Si supiéramos quién es Dios, estuviéramos tan enamorados como Obed-Edom. Dejaríamos todo por estar a la puerta de la casa del Señor
todos los días. Por eso el rey David, a pesar de que se equivocó, él estaba enamorado de Dios. Por eso decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta. Eso es meditar en la palabra de Dios. Aumenta nuestro amor por Dios. Siguiente, nos hace más sensibles a la autoridad y al poder de Dios. Nos hace más sensibles a la autoridad y al poder de Dios. Sabes que Él es lo máximo y no andamos cuestionando: ay, ¿por qué quiere Dios que haga esto? ¿Por qué Dios por qué? A ver, ¿por qué yo? No. Simplemente nos hace sensibles decir: si Él lo dice, yo obedezco. Si Él lo dice, yo me cuadro. Si Él lo dice, yo tengo que ponerlo en práctica porque Él lo dice. ¿Estamos? Y a veces nosotros andamos cuestionando: a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué Dios dice eso? A ver, ¿por qué? No te vuelves sensible. Pero cuando meditas, ya a veces ni cuestionamos. Sí, si Él lo dice, está bien, no pasa nada. Yo sé que a su momento llegará. Siguiente, fortalece nuestra fe. Repite conmigo: fortalece mi fe. ¿Qué significa esto? Que te hace confiar más en Dios. Te hace confiar más en Dios. Que cualquier cosa que te haga falta, cualquier cosa que te suceda, cualquier cosa que Él permita que suceda, si Él lo permite, yo sigo confiando en Él, porque sé que lo que Él está permitiendo, algo Él trae entre manos. Por eso Job dijo: desnudo vine y desnudo me voy, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque él meditaba, él lo conocía en palabra, en la Torá. Por eso se atrevió a decir: yo de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Si de oídas, escucha esto, si de oídas lo había escuchado y le obedeció, ahora imagínate cuando ya lo estaba viendo. Ojalá que eso fuera nuestra accionar. De oídas te he escuchado, por eso te obedezco. No porque quiero que te me presentes aquí. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe. ¿Cuál es otro resultado de meditar en la palabra de Dios? Nos hace más conscientes de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben de que Dios está en este lugar? ¿Cuántos saben de que Dios está dentro de ti? Eso nos hace conscientes. Meditar en la palabra te hace consciente: wow, Dios está conmigo, Dios está aquí. Por lo tanto, todo lo que quiero hacer no le agrada a Dios. Por lo tanto, chitón, me callo la boca y no digo nada, no pienso nada. Te hace más consciente de que la presencia de Dios está en ti. No está lejos de ti, está en ti, está en mí. Nos hace más conscientes. La intención de esta plática es que tú te enamores de la palabra de Dios. La intención es que tú la ojees. No importa que no le entiendas. Escúchame lo que te voy a decir. No importa que no le entiendas. No necesitas entender todo lo que dice aquí. Pero si tú meditas, el Espíritu Santo te va a traer revelación. Te va a abrir el entendimiento. Y Dios se te va a presentar de una manera tan especial. Está bien que vengas a escuchar al pastor. Está bien que quieras que lo que el pastor también Dios le habla. Está bien eso. Pero Dios quiere revelarse a ti de una manera sobrenatural. No solamente a nosotros, a ti también. Nos hace que seamos más conscientes de la presencia de Dios. Y si nos hace más conscientes, meditar en la palabra. Y si tú sabes que Dios está aquí, entonces ¿por qué no honramos y glorificamos al Dios que está aquí? Al Dios que está aquí dentro de ti. ¿Te das cuenta? El resultado de nuestras actitudes es porque no pasamos mucho tiempo con Dios. Si pasáramos mucho tiempo con Dios, nuestras actitudes totalmente cambiarían. Pastor, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú te formaste así. ¿Cierto o no? En cierta etapa de tu vida te volviste así. Científicamente comprobado.
Todos los niños que nacen con hiperactividad, nacen que no los puedes ni contener, ¿cierto? Han sido papás algunos. Ay, no te subas, Sebas, ahí. Ay, no, Sebas, ahí, y estás gritando para todos lados. En un momento de tu formación cambiaste tu forma de ser, pero tú no eras así. Y meditar en la palabra de Dios te hace consciente de que Dios está aquí. Sale la actitud correcta dentro de nosotros. ¿Qué más? Repite conmigo: me infunda gozo, me infunde gozo. Meditar en la palabra de Dios hace que se cumpla la palabra que dijo Pablo: regocíjate. Y nuevamente os digo, regocijaos en todo momento. Nace el gozo. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, recuerda, un fruto del Espíritu Santo es gozo. Te causa gozo. Te vas a reír hasta lo de los problemas. No quiere decir que los problemas no te van a traer una emoción, claro, pero te vas a reír de los problemas porque sabes que Dios va a resolver el problema de una u otra manera. Te trae gozo. Aún con lágrimas estarás confiado y alegre. Es importante meditar en la palabra de Dios. Repite conmigo: el poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Has escuchado lo que causa? La bolita ahora está en tus manos. La responsabilidad ahora está en tus manos de saber cuáles son los resultados. No es de la noche a la mañana. No quieres que hoy leas y mañana ya funcione. No va a funcionar. Es como el gym. A veces necesitas un proceso de un mes, un año. Es como la dieta keto. No te gusta, pero va a causar efecto. Es como todo proceso. Tarde que temprano, solito buscarás la palabra sin que nadie te diga, sin que nadie te está apurando. Tú mismo vas, pum, porque ya es un hábito de tu vida. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy hemos aprendido, Señor, el poder de meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, hoy que prestaron media hora de su tiempo para escuchar tu palabra, Señor, que no sea que solamente hayamos movido la cabeza asentando que sí es cierto, sino que lo meditemos, Señor, que ocupemos un tiempo, Señor, para a solas, Señor, donde nadie nos interrumpa. Como dice tu palabra, cuando ores, búscalo en lo secreto. Ahí en lo secreto, ahí medita, ahí búscalo, y el resultado se va a ver cuando estemos en público, Señor. Las acciones que hacemos en público son el reflejo de lo que hicimos en lo íntimo, Señor, de lo que hacemos en lo íntimo contigo. Ayúdanos, Padre, a que cada día nos enamoremos más de ti. Ayúdanos, Señor, a tener tiempo para meditar en tu palabra y para conocerte más y más. Señor, no nos conformamos con lo que el pastor nos dice. No nos conformamos con lo que un líder nos dice. Nosotros queremos más y más, Señor. Queremos conocerte más y más, porque hay más de ti. Hay más profundidad, hay más enseñanza, hay más amor que tú quieres mostrarnos, Señor, a través de tu multiforme manera de ser, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El poder de meditar en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. No falten, estamos casi por concluir la serie de familias. Tráete a un invitado y Dios les bendiga.